cultivar eso tan apreciado que se llama carisma. Bueno, pues yo os comento que el carisma es mucho más importante de lo que uno puede creer y es, por decirlo así, una cualidad personal, sobre todo que, por ejemplo, se nota mucho en política y son personas pues que tienen como una especie de cualidad personal e intransferible, por decirlo así, que las hace únicas y que tiene una capacidad de atraer o influir en los demás, ¿no? Y es mucho más importante, por ejemplo, en política, porque esta capacidad hace que ciertos políticos, a pesar de que objetivamente, pues no hacen las cosas políticamente correctas, sin embargo, tienen muchos adeptos y muchos seguidores, ¿no? Como hay personas que son capaces de llegar a esta parte más profunda y subconsciente en las masas. Ya no digo una persona, sino en la masa, ¿no? Entonces, el carisma es algo que va más allá de lo medible, de la objetividad. Es una cualidad que ya os digo, con la que podéis influir positivamente en la gente y que, bueno, pues que te da como una especie de influencia, atractivo, es un encanto, ¿no? Que especial, un duende especial en esa persona que hace que de alguna manera, pues, valga para eso. Es como un don, por decirlo así. El carisma es un don. Realmente no se puede explicar tanto desde la lógica en sí, sino que es algo mucho más del subconsciente, de psicológico, emocional, pero tiene muchísima importancia. Y creo que hoy en día a veces se le da mucha importancia a lo mero físico y medible o incluso del cuerpo, o sea, y sin embargo a veces una persona es carismática sin tener esas medidas, sin tener ese- esa característica física, pero aún así esa persona pues tiene mucha mayor influencia y por eso vemos gente que dices, bueno, pero esa no vale tanto o no vale tanto, no sé lo que tiene, pero algo tiene. Bueno, pues eso se llama carisma. Y os digo que es algo que se puede cultivar, no solamente es algo que con lo que a lo mejor unas personas pues tienen, vamos, más facilidad, sino que también se puede cultivar, porque en el fondo todos tenemos nuestro carisma. Y es algo muy importante y sobre todo a la hora del liderazgo, a la hora de desarrollo personal. Y ya, por eso ya os digo, como hay políticos que los hay, que tengan tantos seguidores y que, digamos, hagan las cosas supuestamente mal, pero de alguna manera tienen este carisma que en este caso, pues bueno, pues lo utilizan a su favor, ¿no? Pero el carisma, ya os digo, es una capacidad muy importante y que la podemos cultivar. Bueno, entonces yo quería ayudaros a este tema, porque ya os digo, no es algo medible, no es algo de ser perfecto ni nada de eso, sino que es algo que va mucho más allá y lo vamos a analizar desde la sabiduría de dos cosas que me encantan, que es la sabiduría de un curso de milagros y también de la filosofía estoica. Entonces, ¿sabías que el carisma es algo que no solamente es una capacidad natural, sino que también se puede cultivar? Bueno, pues gracias a un curso de milagros, a los principios de un curso de milagros y al estoicismo, vamos a ver cómo podemos cultivar el carisma, que en realidad todos tenemos. Bueno, pues entonces el propósito de este vídeo es ver cómo podemos cultivar nuestro propio carisma para influenciar positivamente en la gente. Bueno, entonces, primer principio que los he apuntado, por cierto, aquí yo os digo siempre, por favor, que apuntéis vuestros pensamientos. Eso es, bueno, tiene una enorme fuerza, pero bueno, yo digo, yo siempre con mis papelitos, ya os lo digo. Entonces, el primer principio,
el primer principio que nos va a ayudar a cultivar el carisma, esta capacidad personal tan importante, es el autoconocimiento y la autoaceptación, y ya os digo, desde un curso de milagros y desde el estoicismo. Autoconocimiento y autoaceptación. Desde un curso de milagros, pues, ¿qué se dice en un curso de milagros? Que nuestra esencia es, digamos, nuestro espíritu, el amor, mientras que el ego es solamente una ilusión. Entonces, la verdad es nuestro ser eterno, nuestro alma, nuestro espíritu, mientras que el ego es simplemente, pues, un instrumento para estar en este plano terrenal de la tercera dimensión. Y es simplemente una ilusión. Entonces, cuando tú conectas con tu esencia, con tu parte, vamos a decirlo, cuántica, eterna, trascendental, espiritual, ¿no? Esa parte que tenemos todos, esa parte cuántica, que me gusta llamarla cuántica, esa parte que nos hace pertenecer, estar dentro del campo cuántico, bueno, pues eso nos hace sentirnos, pues, conectar con el amor incondicional que nosotros somos, ¿no? Entonces, pues eso es, digamos, la base principal del carisma. Cuando tú estás bien, como se dice, en tu piel, cuando te autoconoces, conectas con tu esencia, con tu alma y la autoaceptación. O sea, es la autoaceptación plena, es el amor incondicional a uno mismo pleno, que es realmente a lo que aspiramos en esta vida, ¿no? Al amor incondicional de nosotros mismos, a la autoaceptación. Que muchos, pues sinceramente, bueno, pues cada persona está a diferentes niveles, pero la vida está para eso, para conectar con el amor que somos y no con el ego. El ego simplemente es un instrumento, ya os digo, que tiene que estar ahí, y que no se disuelve hasta que pasemos a otra dimensión, pero en este plano está aquí y lo podemos utilizar. Pero ya os digo que no es nuestra esencia. Lo importante es conectar con la verdad que somos, que es nuestra esencia, el amor que somos. Esa parte trascendental, esa parte más profunda, ¿no? Eso desde parte de un curso de milagros, lo que estamos hablando, el principio de autoconocimiento y autoaceptación. Y desde los principios estoicos, que lo vuelvo a decir una vez más, es una escuela filosófica griega de hace más de 2000 años, y en concreto, pues el estoicismo, entre otros con Séneca, Epicteto, etcétera, pues ha tenido una repercusión grandísima y, y hoy, vamos, está en vigor más que nunca, ¿no? Por decirlo así. Bueno, pues los estoicos, esta escuela filosófica griega muy antigua, hace más de 2000 años, pues también hablaban, pues, de la aceptación, amor fati, aceptación de la vida tal como es, aceptar lo que puedes cambiar y lo que no puedes cambiar. O sea, esa es la clave de la felicidad. Entonces, mirad como un curso de milagros nos habla de la autoaceptación, de la conexión con tu ser más profundo, mientras que el estoicismo nos habla, pues, de poder pasar, o sea, navegar por esta vida a través de la aceptación plena de la vida, ¿no? Pues de ahí viene esa frase: Dios, dame la serenidad para aceptar em, lo que no puedo cambiar, dame la valentía para cambiar lo que puedo cambiar y la sabiduría para distinguir esto, ¿no? Bueno, pues esto es la virtud. Vale, entonces, ¿qué ejercicio os puedo recomendar aquí? Pues un ejercicio de autorreflexión, de autoaceptación, sin filtros, ¿no? O sea, olvídate de tu ego, olvídate de tus filtros, olvídate de hasta si quieres, de tu presencia física, conecta, o sea, cuando tú te quitas la máscara, ¿quién eres? Bueno, pues eso es con lo que tienes tú que conectar. Vale, segundo principio para cultivar el carisma. Bueno, pues este también me gusta mucho, pues la serenidad y el control emocional. Bueno, cuando digo el control, ya os digo, más bien diría como gestión emocional, ¿no? Me gusta más.
Y aquí los estoicos nos hablan, pues eso, una vez y otra vez de la fortaleza emocional, de aceptar la vida, porque todo pasa por la aceptación. Cuando tú aceptas la vida, cuando no la quieres cambiar, sino que vas navegando por la vida, pues eso te va a dar fuerza, porque en la vida, pues bueno, somos esas gotitas en el vasto océano del universo y bueno, formamos parte, o sea, eso es lo que se llama también conectar con la conciencia de unidad, ¿no? Que somos esas gotitas que formamos parte del todo, que vamos como juntas, ¿no? Bueno, pues esa serenidad, ¿no? Para aceptar, y que viene de la aceptación realmente, ¿no? Y aquí también, pues en el curso de milagros, pues el curso de milagros, una consecuencia del curso de milagros es esa paz que nos da, ¿no? De ver la vida sin filtros, de conectar con tu amor auténtico que tú eres, esa paz interior, pues da como consecuencia de eso, de esa aceptación, vives la vida desde la serenidad, ¿no? Entonces, aquí, qué os puedo recomendar? Bueno, pues según, por ejemplo, los estoicos, pues sería hacer una visualización negativa, ponte en el peor de los casos, el peor de lo que sea, y verlo como que realmente no es tan terrible, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, de un curso de milagros, pues lo que dicen las lecciones, ¿no? Pues todo lo que veo no significa nada, ¿no? Por ejemplo, pues es realmente es el valor que tú le das a las cosas. Si tú las cosas le das otro valor, pues te vas a dar cuenta que entonces te va a afectar a tu manera en que las sientes también, ¿no? Y eso te va a dar paz. Cuando vives la vida desde la autoaceptación, pues eso te da la paz y la serenidad, ¿no? Entonces, la serenidad, el saber esa gestión emocional es lo que nos va a dar, pues, bueno, es, digamos, un pilar fundamental del verdadero carisma, ¿no? Entonces, eso, hacer una visualización de un caso muy negativo, veros en ese momento y ver cómo lo enfrentáis desde la serenidad y veis que, bueno, pues no es tan terrible. Nada, en realidad, es tan terrible, ¿no? Porque al final todos nos va a pasar por el aro, o sea que, bueno, pues ya está. Ale, tercer principio para cultivar, ya os digo, estamos hablando de la cultivación del carisma es la empatía y la conexión verdadera. Bueno, pues conexión verdadera con el otro. Bueno, pues ¿cómo? Desde el no juicio, esa conexión plena, cuando conseguimos esa empatía con el otro, ¿no? Que la otra persona se puede poner en nuestro lugar y nosotros en el otro, ¿no? Pues esa conexión. Pues desde un curso de milagros pues vemos que todo está interrelacionado, ¿no? Que todo forma parte del espejo, que lo que tú ves fuera es un espejo de tu percepción de ti mismo y que todo en realidad está interrelacionado y que lo que te pasa, ya os digo, es un reflejo, un espejo de tu interior, ¿no? Entonces, cuando tú cambias, todo cambia. Entonces, desde ese punto de vista, el curso de milagros nos enseña, digamos, a vivir, a fluir con la vida, digamos, a ver que todo está interrelacionado, como también se sabe por la física cuántica. ¿Y eso qué nos da? Eso nos da una enorme comprensión y empatía. Y, eh, y eso pues es, o sea, es como que te da una seguridad, o sea, aunque seas una persona, se puede decir que en algún momento insegura, porque en realidad todos somos inseguros, pero la base tienes esa seguridad de que dices, bueno, yo formo parte de la divina providencia de la vida y que me deje, o sea, dejarse llevar por la vida también, ¿no? O sea, confío en la vida. Bueno, ¿por qué? Porque todo es un espejo de ti, ¿no? Entonces, y todo pasa por algo en el momento adecuado y en el sitio adecuado, ¿no? Y desde el punto de vista estoico, de la conexión con el otro, pues hay algo que se llama hoy, o sea, lo escribí hoy, lo repito, hoy que osis, que
Desde el punto estoico, ok, osis significa que todo está interrelacionado, todo está conectado, ¿eh? También eso es la gran sabiduría. ¿Y eso hace qué? ¿Qué es lo que hace esto? Pues que el no juicio, el ver que eso te da, digamos, como la comprensión. ¿Por qué? Porque tú piensas, bueno, lo que le pasa al otro, lo ves, no lo ves desde el juicio porque cambias tu perspectiva y también te das cuenta que si tú estuvieras en ese nivel de conciencia, probablemente harías igual. O sea, entonces realmente no tenemos derecho a juzgar. Podemos opinar, podemos tener opiniones, podemos resonar más o menos, pero no tenemos, digamos, el derecho a juzgar, a ser los jueces de nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno está en su nivel de conciencia. Estamos hablando en un plano más espiritual. Luego, en la justicia divina o la justicia em, metafísica. Luego, en la justicia humana, pues están los jueces, está la ley, etcétera. Pero desde el punto de vista metafísico, no podemos juzgar porque cada uno está en un nivel diferente de conciencia, ¿no? Entonces, pues cada uno tiene que seguir su camino. ¿Y eso a qué nos lleva todo esto? Al no juicio, a la comprensión y a la compasión, a la compasión del otro, ¿no? Y eso nos da una enorme paz, el no vivir desde el resentimiento, nos da una conexión genuina, el saber conectar con el otro, ¿no? Decir, bueno, tú tienes tu responsabilidad, yo tengo la mía, pero entiendo, comprendes, sabes que el juicio pues no tiene cabida en este sitio. Bueno, y luego, cuarto principio, desde vamos al cuarto ahora. Al cuarto es actuar según la virtud. ¿Y qué quiere decir eso? Pues actuar en coherencia, vivir de forma consecuente. O sea, yo creo que lo más importante a vivir en nuestra vida es vivir en coherencia con, digamos, nuestros valores, nuestros principios. ¿Y qué era la virtud según los estoicos? Bueno, pues la definían como un conjunto de sabiduría, coraje, justicia, o sea, en el sentido de ser justo, ¿no? No, digamos, desde la comprensión, y la templanza, o sea, justicia desde no justiciero, sino ser justo y templanza, sabiduría, coraje, justicia y templanza. Entonces, eso era, digamos, la virtud, lo que se entiende por una persona virtuosa. ¿Y en que esto se demuestra en qué? Pues que cuando dices algo lo haces, si dices que vas a hacer lo haces y si lo empiezo lo termino, por decirlo así. Es vivir en coherencia, es vivir de una forma consecuente, eh, por decirlo así, hasta transparente. ¿Vale? Entonces eso es muy importante, vivir desde esa virtuosidad, ¿no? Que, que a veces, pues, en algunas sociedades o en algunos momentos, pues no se valora tanto, porque al final, esto es lo que llamo yo también ser verdaderamente inteligente, porque si tú piensas a corto plazo, pues a lo mejor quieres aprovecharte del vecino, de tu amigo, pero a la larga no. ¿Cuáles son las sociedades que mejor van? Van las que piensan a largo plazo, las que piensan en la confianza en el otro, ¿no? En el que puedes confiar. Vale, pues eso, vivir en coherencia, vivir en consecuencia, según la virtud. O sea, si tú dices algo, o sea, tener tu honor, el honor de decir, bueno, yo se lo digo, lo hago, ¿no? O sea, o por lo menos intentarlo, ¿vale? Entonces, actuar en virtud. ¿Qué quiere decir eso? En coherencia y de forma consecuente. Bueno, y aquí eso sobre todo nos lo hablan los estoicos, pero desde el punto de vista de un curso de milagros, desde lo que yo entiendo, bueno, pues el curso de milagros siempre nos habla de estar conectados a nuestra verdad, alienados a nuestra verdad, a nuestra esencia, a nuestra autenticidad, al amor que somos, porque en realidad todo es amor. Entonces, pues eso, siempre vivir en coherencia con tu amor, o sea, con es como tu brújula interna, ¿no?
Y de ahí, pues ¿a dónde nos viene esto? Pues digamos, cómo puedes cultivar el carisma, pues siendo coherente con tus valores. O sea, eso se ve. O sea, si tú eres una persona coherente, una persona genuina, se llama la genuidad, ¿vale? Eso, pues, eso realmente te va a dar pues muchísimo carisma. Eso es lo que hace que salgas de la masa y que unos quieren estar contigo, ¿no? Cuando a veces no, cuando sabes ser tú mismo y vives en coherencia según tus valores. Y bueno, ya el quinto principio, según los estoicos y un curso de milagros para cultivar eh, el carisma es, a ver, ¿a qué no lo sabéis? Es el perdón, algo, un pilar fundamental, y la liberación del ego. Bueno, esto suena muchísimo a un curso de milagros, ¿verdad? Bueno, pues para tener más carisma. ¿Y por qué? En el curso de milagros nos habla del perdón, que es, digamos, cuando hay el milagro realmente existe con el cambio de percepción, cuando comprendemos que en realidad todo es amor, ¿no? Y eso nos da la paz, ¿no? Entonces tú vives como, eso lo decía una amiga mía, decía, cuando vives bien en tu piel, cuando te sientes y sientes que hay esa coherencia contigo mismo, ¿no? Bueno, pues cuando comprendes, cuando vives desde el perdón, pero el autoperdón también, porque te das cuenta que, que en realidad todos somos inocentes, ¿no? Y nos da esa comprensión. ¿Y eso qué hace? Pues que una persona que vive liberada del ego, o sea, o más liberada, o de una manera equilibrada, por decirlo así, en este plano terrenal, porque somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, pues está como más en paz, ¿no? Y entonces, pues entendemos y comprendemos y no estamos juzgando, ¿no? Entonces, el perdón es una base fundamental para, para liberarnos del ego y no estar, digamos, ¿cómo diría yo? Pues una persona que está anclada en el pasado, una persona que está, digamos, amargada, una persona que está, ¿cómo se dice? Pues una persona que está como con raya todavía, que está, oye, que, oye, pues no me sale la palabra ahora. Vale, pues como cuando ¿cómo diría yo? Con resentimiento, eso es la palabra. ¿Por qué? Porque está anclado en el pasado. Entonces, lo que te va a liberar de verdad es el perdón, ¿no? Porque el perdón es lo que va a hacer que puedas vivir en el presente, que puedas vivir desde la paz. Y si no perdonas, si no te autoperdonas tampoco a los demás y a ti mismo, pues vas a estar anclado en el pasado, o, digamos, sometido a la angustia del futuro, ¿no? Entonces, vive desde el presente. Libérate del ego en la medida de lo posible en este plano terrenal y así vas a poder fluir con la vida, sin resentimiento, que era la palabra que os quería decir. ¿Por qué? Porque estás viviendo y disfrutando, sintiendo el presente. Y desde el punto de vista estoico, pues a mí me encanta esto, yo lo diría, pues yo veo el estoicismo como una filosofía como muy práctica, ¿no? Decir, bueno, pues lo que pasó, ya no lo puedes cambiar y eso es como decir, bueno, ¿lo puedo cambiar? No o sea, voy a poner el enfoque, voy a poner mi energía en algo que no voy a poder cambiar, como el resentimiento. Lo único que me va a dar es mal rollo, mala energía y no puedo seguir avanzando. Bueno, para mí eso es ser práctico, para mí eso es ser inteligente emocionalmente. Pues los estoicos hacen que al tener esa filosofía de vida, de aceptación, pues, pues te sientes liberado de las ofensas del pasado, de los juicios del pasado, del resentimiento del pasado, de la angustia del futuro, y entonces pues eso hace que vivas desde la paz, ¿no? Entonces, imaginar lo importante que es el perdón y liberarse del ego. O sea, el ego hay que tenerlo, digamos, por decirlo así,
como, pues, es ahí, está necesario para este plano terrenal, pero digamos tenerlo un poco en su sitio, ¿no? Entonces, la liberación del ego, llegar a tenerlo, pues no voy a decir eliminarlo, pero sí equilibrado, para, digamos, tener ese filtro, digamos, un poco difuminado y a partir de ahí, pues el perdón, ¿no? El perdón del pasado y poder vivir desde el presente para, digamos, poder vivir con la vida, ¿no? Y no quedarse estancados, porque eso es lo que hace que nos sintamos mal, nos pongamos fatal a todos los niveles e incluso se pueda llegar a somatizar. Bueno, pues, ¿y qué consejos doy? Bueno, pues aquí pues siendo muy práctico, o sea, escribid, por ejemplo, siempre todo aquello de lo que queráis liberar y hacer una visualización de cómo eso se esfuma, que lo perdonas, que se deshace en el amor y que tú vives en el presente. Bueno, pues eso es lo que yo recomendaría. Bueno, y ahora para recapitular, para, para recapitular sobre cómo cultivar el carisma, utilizando la sabiduría de un curso de milagros y el estoicismo, a ver, y hacer ejercicios, os lo recomiendo. Primero, el autoconocimiento y la autoaceptación, ¿vale? Segundo, la serenidad, o vamos a decir, la gestión, la buena gestión emocional, o se puede decir también control emocional, la serenidad. Tercero, la empatía y la conexión con el todo. ¿M? Porque la vida es un espejo. Si tú cambias, tú cambias. Cuarto, actuar según la virtud en coherencia y en consecuencia, cuando realmente estás alienado con tu verdad. Y quinto, la liberación del ego a través del perdón. De esa manera fluyes con la vida. No sé si queréis que lo repita, pero mejor casi que no. Y bueno, pues si os ha gustado, un like. Me gustaría que lo compartierais, que dejarais vuestros comentarios y qué más. Bueno, pues que decidme de qué manera tú crees que se puede, si hay algo que me falta, ¿no? O sea, pues cómo cultivar el carisma, cómo lo cultivas tú y realmente si qué importancia le das tú al carisma, ¿no? Bueno, pues ya os digo, muy beneficioso, muchísimo a todos los niveles, no solamente en la política, sino a nivel de liderazgo, de desarrollo personal, de tu vida, de tu bienestar, salud físico y mental. Bueno, pues nada, ahora sí, disfrutadlo, vivir la vida en paz, desde la serenidad. Un besito y hasta luego. Chao.